Desde las sombras de la historia, un objeto ha desafiado los límites entre lo real y lo desconocido. Tablas que hablan, espíritus que responden, y un juego que para muchos se convirtió en una pesadilla. ¿Realidad o sugestión? Hoy exploraremos los secretos de la Ouija, un misterio que ha aterrorizado y fascinado al mundo durante siglos. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Desde hace siglos, los seres humanos hemos sentido esa ansiedad y necesidad por querer contactar con los espíritus del más allá. En el año 1100 a.C., los chinos ya lo intentaron a través de un médium que trazaba una serie de caracteres sobre la arena o la ceniza en estado de trance. En Grecia, hay indicios de que Pitágoras utilizaba un instrumento para acceder a conocimientos invisibles, y los árabes usaban un artilugio llamado zairagia. En el siglo XIX, el espiritismo comenzó a popularizarse en Estados Unidos y en Europa. Muchas veces, las sesiones se realizaban usando una mesa que parecía cobrar vida. Lo llamaron las mesas parlantes. Pero no fue hasta mayo de 1890 cuando el estadounidense Elijah Bond registró la patente de la tabla Ouija. En el siglo XIX la Ouija dejó de ser un simple ritual para convertirse en un fenómeno masivo. Pero con su fama llegó el terror. Como un juego de salón desató pánico en 2 continentes. Los periódicos se llenaron de anuncios. Ouija, la maravillosa tabla que habla. Un vehículo entre lo conocido y desconocido, capaz de responder con exactitud a preguntas. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. Esta misteriosa tabla está compuesta por las letras del abecedario. Los números del 0 al 9, las palabras sí y no y un cursor. ¿Puedes darnos una señal? La idea era que 2 o más personas se sentaran alrededor del tablero, colocaran las puntas de los dedos sobre la tabla, formularan una pregunta y esperasen atónitos cómo la tabla deletreaba las respuestas aparentemente por sí mismas. La Ouija se convirtió en uno de los juegos favoritos de los americanos. Incluso la aceptaban como una actividad sana para contactar con los espíritus. Desde entonces, lo único que está claro es que su uso genera controversia. Algunos creen que puede abrir portales a entidades malignas. Otros, en cambio, dicen que simplemente es un juego inofensivo. Sin embargo, hay numerosos informes de personas que han experimentado fenómenos sobrenaturales después de usarla. No sabemos lo que se esconde detrás de este juego o qué se manifiesta. Pero hay testimonios que afirman que algo ha llegado a aparecer, como si saliera del tablero a nuestro mundo. Vanessa solo quería curiosear, hasta que algo respondió. Y no estaba sola. Historias reales de quienes jugaron con la Ouija y vivieron para contarlo. ¿O no? Vamos a empezar conociendo el caso de una chica de México que se llama Vanessa. Cuéntanos su historia. Pues efectivamente, tal como dices, nos vamos hasta México. Hay que decir que nuestra protagonista nace en el seno de una familia católica muy creyente, por lo que eso de jugar a la Ouija lo tenía totalmente prohibido. Pero aún así, bueno, ya sabes, ¿no? Adolescente, que la prohíben algo, pues no estaba muy conforme. Además, la Ouija le llamaba mucho la atención, así que decide comprar una Ouija en un mercadillo. Se la lleva a casa y empieza a jugar a escondidas. Juega muchas veces, pero es en una de esas sesiones donde sucede algo. Vanessa invoca a un supuesto espíritu y en ese instante es cuando supuestamente se manifiesta algo a través de la Ouija. Puse la tabla y me puse a jugar. Entonces ya dije, pregunté si había alguien
Y me dijeron que sí. Entonces yo le digo, ¿cómo terminaste aquí? O sea, ¿qué te pasó? Y me dice que muchos años atrás a ella la mataron. Y me dijo que la habían enterrado del cuello para abajo, o sea, todo el cuerpo enterrado, solamente la cabeza de afuera, y que gente le estaba tirando con piedras. Me imagino que Vanessa cree que ha contactado con el espíritu de una mujer asesinada. Y eso en su mente de adolescente, como decías, puede provocar un impacto tremendo. Por lo que sabemos, su experiencia fue a más y empezaron a suceder cosas. Claro, porque una cosa es un mensaje, que eso lo sabemos todos, un supuesto mensaje que puede venir por parte de este tablero, un mal llamado juego de la Ouija, y otra cosa muy diferente es si eso parece que ya se convierte en algo más visual. Vamos a trasladarnos a su habitación, porque fue estando en su habitación cuando de repente sintió que no estaba sola. En medio de las dos camas veo a ella. Era una mujer de pelo largo. Lo que no se me olvida son las uñas. Las uñas eran uñas largas, pero podridas. Y los ojos eran ojos grandes, negros. La descripción es escalofriante. Además, en su habitación, que se supone que es uno de los lugares donde más seguros tenemos que sentirnos. Pero esta visión es muy difícil de interpretar. ¿Podría tratarse de un terror nocturno, tal como muchas personas padecen? Efectivamente, podría tratarse de eso. Tenemos que pensar que en el momento en el que estamos a punto de dormir, siempre está ese momento que se denomina la duermevela, en donde parece que nuestra mente viaja entre el mundo real y el mundo de los sueños. Y efectivamente puede que allí se manifieste algo que creamos real, pero no lo sea. En cualquier caso, esa presencia, si es que lo es, toma la decisión de dar un paso más y comunicarse con Vanessa. Una noche, después de jugar con ella, yo estaba dormida en mi recámara y me acuerdo que una noche me despierto y así en la punta de la cama donde pongo mis pies estaba ella con una de las muñecas así, como que me mira y me dice, ¿quieres jugar? Yo corrí a prender la luz, no estaba, entonces dejé la luz prendida. Dije, no me voy a dormir con la... Ahí ya me empezó a dar mucho miedo. Pero además de todo esto, Vanessa vincula la muerte de un familiar a este supuesto espíritu. Efectivamente, hay un episodio aterrador, un episodio que tiene que ver con la familia, un episodio que tiene que ver con un sueño y un episodio que desde luego nos desafía. Y lo que Vanessa cuenta es de poner de verdad los pelos de punta. El punto es que al día siguiente nos despedimos, nos fuimos y al día siguiente le llama a mi mamá, a mi prima para preguntar cómo se sentía la tía. Sí. Y le dice la prima, ay, fíjate que bien, amaneció bien, pero no durmió bien. Estuvo soñando, tuvo muchas pesadillas. Y dice, una mujer de pelo largo negro, vestida de blanco. Dice, pero lo que más recalcaba a mi mamá es que las uñas las tenía largas y podridas. Al otro día mi tía falleció. La encontraron, le dio un infarto. Mi prima fue a no sé dónde, cuando regresó a la casa, estaba tirada, ya estaba muerta. Casualidad o no, Juan, lo cierto es que esta chica vivió una serie de fenómenos desconcertantes a partir de ese momento en el que empieza a jugar con la Ouija. ¿Puede la Ouija abrir portales a otras dimensiones? Un investigador de lo oculto revela casos que desafían toda explicación lógica. En fin, vamos a seguir con otro caso que nos traes y que nos lleva ahora hasta Edimburgo, la capital escocesa. Dicen que Edimburgo es una ciudad impregnada por un aura de misterio y que está llena de leyendas, de historias trágicas. La llaman la ciudad de los fantasmas porque cada una de sus calles tiene una historia paranormal. ¿Esto es así como cuentan, tal y como dicen, Juan? Nada más y nada menos. De hecho, Edimburgo tiene la única que se sepa cátedra de parapsicología de toda Europa y está en su propia universidad. Porque fíjate, tenemos los close, los llamados callejones, donde dicen que se asoman fantasmas de otro tiempo. Hay bóvedas donde se manifiesta un personaje muy oscuro, un fantasma que le llaman el señor Botas y que parece que asusta, incluso golpea y atemoriza a quienes visitan esas bóvedas. Hay un montón de lugares, lo cual sin duda todo esto hace merecedora a Edimburgo de ser considerada la capital paranormal de Europa. Ya veo que sí, y con esta tradición fantasmal hay lugares desde los que muchas personas han querido contactar con los supuestos espíritus. Uno en concreto, muy especial,
y terrorífico. Así El es. mausoleo de George Mackenzie, que se encuentra situado en el cementerio de Greyfriars. ¿Quién fue este señor, George Mackenzie? George Mackenzie, pues fíjate, fue un hombre que vivió durante el siglo XVII. Este hombre fue abogado, llegó a ser incluso abogado real, fue ensayista, escritor, pero también se convirtió en un personaje terrible, porque en esa época había un movimiento religioso, también independentista, se llamaban los Covenantes, eran presbiterianos, y George Mackenzie lo que hizo fue engañarles, quedar con ellos supuestamente para negociar una serie de condiciones, una serie de cosas que ellos estaban reclamando. Así que quedan en un lugar muy cercano donde se encuentra precisamente este cementerio de Greyfriars, y en vez de negociar con ellos, les meten en una prisión, nada más y nada menos que a 1.200 covenantes. Algunos de ellos en ese lugar fueron ejecutados, pero los que sufrieron peor suerte acabaron muriendo por las torturas que recibieron. Bueno, pues todos ellos finalmente fueron enterrados al lado del mismo cementerio en lo que se ha bautizado a día de hoy como el Mausoleo Negro. Finalmente, hay que decir, George Mackenzie muere el 8 de mayo de 1691 y se le entierra en un mausoleo personal, también en el cementerio de Greyfriars, a muy pocos metros donde están enterradas sus víctimas, ¿no? Qué curioso. Y quienes sufrieron además la crueldad de este hombre que realizó actos terribles. Bueno, todos estos actos acabaron porque las gentes apodaran a George Mackenzie como Bloody Mackenzie, el sangriento Mackenzie. No me extraña, ¿eh? O sea, lo de Bloody, bien merecido. Y de repente, en el año 1998, 2 siglos más tarde, sucede algo que empieza a formar la leyenda negra de ese mausoleo, cuando aparece el supuesto fantasma de George Mackenzie. ¿Qué fue lo que ocurrió? Efectivamente, aquí comienza la historia sobrenatural de este lugar que se añade a todas las historias que tiene Edimburgo. Y es que en un momento determinado, tú lo acabas de nombrar, año 1998, hay un indigente que busca refugiarse de la lluvia y entra en ese cementerio. Bueno, pues no podría imaginar lo que le ocurriría en el interior de ese siniestro lugar. Una noche de ese año, estaba lloviendo un montón en Edimburgo, cosa normal en la ciudad, y un indigente decide resolverse de la lluvia metiéndose dentro para pasar la noche. En ese momento, el mausoleo, como decía, estaba totalmente abierto. Así que el pobre hombre se estira en esta primera planta y al estirarse, ¡pum!, el suelo cede y cae en la segunda planta donde sí que estaban los restos de George Mackenzie, por lo tanto, profanando la tumba. Los documentos policiales que hemos podido leer sobre este incidente nos dicen que el indigente dice que al caerse se da un golpe en la cabeza y que pierde el conocimiento durante unos minutos, que a medida que se va recuperando intenta salir del agujero que ha hecho con su propio cuerpo, dice que le es imposible, que no ve nada, pero que no da fuerza, que lo agarra de brazos y piernas y que lo muerde por todo el cuerpo. Ha dicho que le muerde. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia de la Ouija? Pues tiene mucho que ver, porque verás, en Edimburgo, como en muchos lugares de Europa, los cementerios están abiertos, pero algo ocurrió en el Mausoleo Negro, donde se encuentran enterradas las víctimas de George Mackenzie. Allí sucedió algo que tiene como protagonista la Ouija y que ocurrió en el año 2006. Hablamos de unos norteamericanos, unos turistas que entran en ese mausoleo, como digo, está abierto, y se dedican por la noche a realizar ese juego, el juego de la Ouija. En un momento determinado parece que los chicos entran en trance. Uno de ellos parece ser golpeado por una fuerza extraña, arañado. Otra de las personas que estaban alrededor, uno de los jóvenes, también parece ser arrastrado por una fuerza invisible, pero hay más cosas, porque durante ese extraño ritual llegaron, esto es tremendo, María, llegaron a extraer un cadáver, arrancarle la cabeza y a jugar con ella. Bueno, pues en un momento determinado se produce una denuncia, algo está ocurriendo en el Mausoleo Negro y llega la policía. Y ahí es cuando les encuentra a la policía a estos jóvenes repitiendo una y otra vez una frase totalmente aterradora. George Mackenzie me ha obligado. George Mackenzie me ha obligado. Fue en ese momento cuando son trasladados a la comisaría, piensan que en realidad se trata de unos cuantos jóvenes que están borrachos, que pues han ido a hacer, como se suele decir, botellón a ese tan, vamos a decir, tan siniestro lugar. Pero lo que descubren son las marcas, lo que descubren son los golpes y lo que descubren sobre todo son las mordeduras. Empiezan a indagar y lo que identifican con el paso del tiempo es que no hay ni un solo animal que pueda provocar esas mordeduras. Bueno, tan solo uno, María, el ser humano. Y lo siniestro es que las marcas de mordeduras coincidían con las que sufrió el indigente, que fue protagonista años atrás, y por lo tanto llegó a denominar la propia policía como un suceso inexplicable. Lo impresionante de lo ocurrido es que la policía tomó parte en este asunto y llegó a esa absoluta e inquietante conclusión.
Wow, o sea que la mordedura es la clave de esta historia. Mira que tengo ganas de ir a Edimburgo. No sé la verdad si me acercaré por el mausoleo, solo por lo que pueda pasar. Lo que sí vamos a hacer enseguida es hablar con expertos en la materia. Expertos que han investigado muchos casos, que han recogido testimonios y conocen muy bien lo que puede suceder si jugamos al llamado juego de la Ouija. Hoy está con nosotros José Manuel García Bautista. Él es periodista, escritor, divulgador, experto en temas paranormales y todo lo relacionado con el misterio. También es compañero, colabora en Radio Nacional desde Sevilla y es articulista del Correo de Andalucía, entre otras muchas cosas. José Manuel ha investigado algunos casos relacionados con la Ouija, de la que queremos que nos hable. ¿Qué tal? Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal? Bien hallado. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿es tan peligrosa la Ouija como dicen? Bueno, realmente no deja de ser un juego que tiene un componente muy alto a nivel psicológico, pero sí es cierto que hay que tocarla con prudencia, hay que hacerla con prudencia. No es un juego propiamente para neófitos, sino que siempre debe de haber alguien que tenga experiencia, sobre todo, en lo que es el manejo de la tabla, saber abrir, saber cerrar bien las sesiones, saber bien qué es lo que estamos haciendo con la tabla. Como te comentaba anteriormente, no es un simple juego, tiene mucho de componente psicológico y bueno, dentro de los que son los fenómenos paranormales también dicen que es una puerta abierta al otro lado, ¿no? A alguna comunicación con quién sabe qué tipo de presencias o qué tipo de entidades, sea como fuere. Bueno, pues la verdad es que siempre hay que tener precaución a la hora de jugar con ella. Hace apenas un año, en 2023, unos alumnos de un instituto sevillano experimentaron fenómenos extraños tras usar este tablero. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues te puedes imaginar, un instituto, una clase, recreo, aburrimiento, y uno de ellos pues decide, ¿por qué no?, en un tablero de los típicos que pueda haber de plásticas en el instituto, pues improvisar unas letras y hacer un tablero. Y empiezan a hacer una sesión. Esa sesión deriva en 4 chicos practicando una ouija, uno en la puerta vigilando el pasillo, y a partir de ahí empieza lo que ellos no querrían que hubiera sucedido, que es parpadear de luces como si hubiera un fallo eléctrico, las puertas se cierran de golpe. A partir de ahí el máster, lo que usan como máster, que era una anilla de una cortina, empieza a ir sola a una velocidad endiablada, marcando mensajes determinados, mensajes que les decía que abandonaran, que no estaba bien lo que estaban haciendo, que iban a comunicarse con una entidad de un carácter malo. Y bueno, todo eso hizo que ellos perdieran bastante el control de aquella sesión. Incluso vieron un fenómeno de sombra en lo que era el aula donde estaban haciendo esa sesión, para al final, casi de los nervios y sin cerrar la sesión, soltaran todos el tablero, salieran corriendo de allí y quedaran profundamente impactados por una experiencia que les sobrecogió y que evidentemente se les escapó de las manos. ¿Y cómo acabó todo esto? Pues acabó con 2 chicos en tratamiento psicológico, con otro con un problema bastante grave a nivel de impactos psicológicos, en tanto en cuanto, bueno, pues se negó a salir de su casa, sentía miedo por todo, bueno, le ponías un tablero Ouija por delante y parecía que era una repulsión terrible, y un cuarto que se negó a hablar de aquella experiencia simplemente por el pavor que le había cogido. Es un ejemplo, como te comentaba anteriormente, de una sesión mal hecha que tuvo una trascendencia bastante alta en un instituto de un determinado punto de Sevilla bastante céntrico, en el que luego incluso los profesores, fíjate qué curioso, vieron experiencias paranormales, o cuando menos inexplicables. También ellos. ¿Qué tal la de inexplicable? En aquella misma aula, un profesor, por ejemplo, un día se encontraba corrigiendo exámenes y el borrador, que está puesto sobre una repisa que es bastante más ancha que el propio borrador, pues se le cayó al suelo. Él simplemente creía que se había dejado mal, lo volvió a colocar, se le vuelve a caer al suelo. Lo vuelve a colocar, se vuelve a caer al suelo, y en ese momento
es como si un manotazo le pegaran a los exámenes, Sí. y el bueno de Joaquín, que es como se llama el profesor, pues no pudo menos que recoger todo y salir de allí y no volver a corregir exámenes en un aula en el que hay ciertas reminiscencias Ujú. por lo que removieron, por las energías que removieron, y que a decir de los testigos siempre, evidentemente, pues se quedó impregnado en aquel ambiente. Vaya, una experiencia que a priori parecía emocionante. Fíjate cómo acabó. Hay otro caso que también investigaste sobre otros jóvenes que, igualmente por diversión, hicieron una ouija en una casa a las afueras de Huelva. Contactaron con el supuesto espíritu de una mujer llamada Elena. ¿Qué fue lo que descubrieron? Tremendo, un caso, bueno, yo te diría que uno de los más fuertes que yo he investigado en estos últimos años, porque imagínate un chalet en las afueras de Huelva, como bien que indicaba, y ellos deciden, tú sabes, de lo típico de pasar por allí y decir, pues esa casa está abandonada, esa casa tiene fantasmas, porque muchas veces no todos los sitios abandonados tienen un encantamiento detrás, evidentemente, pero sí es verdad que a nivel de sugestión, las casas abandonadas parece que te meten el cuerpo en caja, Sí. como se suele decir. Y ellos lo que hicieron es ir allí, por la leyenda que había en torno a aquella casa, contactar con la presencia que allí había, la antigua propietaria, Elena, muy vinculada al sitio, a decir de la sesión de Ouija tras la muerte. Ellos contactan con ese espíritu y ellos piden incluso una muestra, una prueba de esa presencia. Sienten pisadas en el pasillo, sienten como si alguien estuviera andando, aquella presencia le decía que era ella, que era la propietaria. Llegan incluso a ver cómo alguien pasea por un lugar muy próximo a donde ellos se encontraban sentados en el suelo, haciendo alrededor de la tabla esa sesión, y cómo también, bueno, pues tienen la oportunidad de conocer un poco esa historia que orbitaba en torno a las alegrías, las penas que pasan en aquella casa, a esa energía residual que dice la parapsicología que se queda impregnada en un determinado sitio, y que luego al producirse el óbito de la persona, pues todas esas energías parecen que redundan en el propio inmueble, y que, sabidas llevar, pues acaban manifestándose, aunque sea a través de un elemento tan inocente o tan simple como un tablero Ouija. Y digamos que gracias a estos chicos y a las investigaciones posteriores, revelaron también que esa mujer, bueno, pues había sufrido cosas en un pasado. Sí, había tenido una vida dura, había tenido una vida bastante compleja, y ellos tienen el acceso a una información que, fíjate, y es lo interesante, porque muchas veces se dice que el tema de la Ouija se corresponde a un movimiento ideomotor de la propia persona. Yo te lo traduzco. Sí. Alguien que está en el grupo, que de una forma inconsciente e involuntaria mueve el máster. Es decir, por eso se mueve, ¿no? Aunque la persona está ajena a lo que él mismo o ella misma está creando. Lo curioso de estos casos es cuando entras en un sitio en el que desconoces la historia. Estos chicos evidentemente no se pusieron a bucear en lo que era la historia del lugar, ni mucho menos, simplemente entraron allá a la aventura, y sin conocer la historia del sitio da una serie de datos que, corroborados posteriormente, resultan que son fidedignos, resultan que son reales. Ahí es donde realmente radica el componente extraño de la Ouija, en la capacidad que tiene de darte una determinada información sin conocerla, sin haber indagado en ella, y que luego nombre, datos, circunstancias vividas, hechos descendientes sean absolutamente verídicos. Ese es el componente extraño, y ese es el componente realmente que convendremos todos que resulta inexplicable. Este caso, de hecho, deja abiertas preguntas sobre la naturaleza de la muerte y lo que podría existir más allá. Sí, totalmente. Esa es la eterna pregunta, porque cuando estamos ante fenómenos de estas características, siempre va a redundar algo, sean fantasmas, sean casas encantadas, sean psicofonías, sea transcomunicación instrumental, sea Ouija. Es una comunicación con el otro lado. Lo que buscamos es esa manifestación, ese diálogo con el más allá y con presencias que han dejado ya este mundo. Por tanto, lo que realmente se puede concluir de todo esto es tratar de comunicarnos con el más allá, con las personas difuntas, y a través de eso tratar de determinar que hay vida después de la muerte.
Es simple explicarlo de esta forma, pero creo que es el mejor esquema que podemos hacer de este tipo de experiencia. Sea el método que sea el que se use, al final resulta siempre lo mismo: tratar de hablar con entidades y con presencias que ya nos han dejado. Y para ti, José Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay algo real o todo es producto de la mente, como también se ha dicho? Totalmente real. Después de haber hecho, no sé, 1000, 2000 sesiones de Ouija, muchas, no me he parado a contarlas ni tampoco se trata de eso. A mí, en determinadas sesiones, hemos estado personas, te lo voy a resumir con un ejemplo, en el que estando 4 personas y habiendo 8 observadores, las 4 personas que estaban sentadas no se conocían entre sí, no conocían al resto del grupo. Surge una entidad, una presencia que dice que es la presencia de una niña. Yo le pregunto el nombre: ¿y cómo te llamas? Paula. Y Paula, ¿por qué estás aquí? Porque mi mamá está aquí. ¿Y cómo se llama tu mamá? Inma. Yo pregunto: ¿hay alguna Inma aquí que tenga o haya tenido una hija que se llama Paula? Respuesta: una señora, sí, yo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo le explico un poco. Y fíjate, esa entidad comenta que está enfadada porque su madre no le da besitos por la noche. Y que hay un cuadro en un determinado cajón del salón, en el primer cajón del aparador, dando muchos detalles, el cual ella tiene guardada por un motivo de enemistad. Ella estaba blanca en ese momento. Y es que fíjate, su padre, todas las noches hay una foto de la niña a la que le da besitos. La chiquilla ya falleció, pero su madre no lo hace. Son los besitos a los que hacía referencia. Y hay fotografía de ella pintada, medio foto, medio pintura, la cual ella guardó en un cajón porque se enemistó con la persona que se la pintó. Y la tiene desde entonces guardada. Y la chiquilla, evidentemente la entidad con la que se estaba materializando, la que estaba hablando, trataba de comunicarse diciendo que sacara aquellas fotos. Son datos que nosotros, las 4 personas que estábamos allí, desconocíamos, datos muy concretos. Sí. Sin embargo, se ponen de manifiesto de una forma rotunda. Para mí eso es una demostración que hay algo más. No descarto que en otras sesiones se den movimientos idiomotriz involuntarios, se dé sugestión, se den ganas de bromear, no lo descarto, por supuesto, pero que hay un porcentaje de ellas que son reales, como la que te he narrado, no me cabe ninguna duda. Lo has podido vivir así. Me dejas inquieta y pensativa. Cuando la Ouija da órdenes, algunas personas las obedecen, incluso si significa matar o morir, los casos más perturbadores jamás contados. Dicen que jugar con la Ouija ha llevado a muchas personas a obsesionarse y lo han hecho a tal punto que han llegado a no tomar ninguna decisión sin consultar antes con la famosa tabla. Su uso ha llegado a provocar estados de histeria, incluso colectiva. 36 estudiantes en Colombia terminaron en el hospital supuestamente después de jugar con una tabla de Ouija para invocar a los espíritus. En ocasiones las consecuencias de jugar a la Ouija han sido terribles. En 1972, una joven de Los Ángeles de 16 años llamada Patricia Garfield, según informes, se suicidó después de usar la Ouija. Lo mismo ocurriría en el año 2014 con Brandon Witkowski, un joven de 14 años de Illinois, quien acabó con su vida después de que afirmara haber contactado con un espíritu maligno que lo acosaba. Pero eso no es todo. En otras ocasiones, el resultado de jugar con la Ouija puede ser catastrófico. Contactaron a un ser y que este ser había pedido un sacrificio y que había escogido como sacrificio a José. El compañero dice que José aceptó ser el sacrificio. ¿Puede el uso de la Ouija llegar a provocar el suicidio o el asesinato de quienes lo practican? ¿Puede acabar por ser un objeto de obsesión para algunas personas? ¿Se manifiesta alguna clase de entidad o todo está en la mente de quien juega? Intentamos descubrirlo hoy en Terror en Blanco. La verdad es que hay personas que se han obsesionado tanto con la Ouija que han creído a pies juntillas que debían seguir los supuestos mensajes que les llegaban a través de la tabla y han cometido actos tremendos porque la Ouija se lo ordenaba, aparte de quedar muy afectados psicológicamente. Hay un caso, Juan, que ocurrió en Colombia
y que terminó de manera muy trágica en asesinato, precisamente por esa obsesión. Cuéntanos qué sucedió. Pues hablamos del caso de José Mauricio Espina, un caso ocurrido muy poco en el tiempo, vamos a decir, en noviembre del año 2023, donde este joven, que tan solo contaba con 17 años, muere en extrañas circunstancias. El suceso conmocionó a todo el país, sobre todo porque la Ouija es protagonista en toda esta historia. Me gustaría que escucháramos la crónica del investigador Omar Pardo. El compañero de José dijo que comenzaron a jugar la Ouija, él sí ingirió, él sí usó la sustancia LSD, pero que el que decía que estaba ocurriendo porque estaba jugando directamente era José. Y aquí viene lo extraño. José le comentó que contactaron a un ser y que este ser había pedido un sacrificio y que había escogido como sacrificio a José. ¿Por qué no se defendió? ¿Qué ocurrió en esos momentos en que él podía haber corrido? No estaba encerrado en ningún lado. El compañero dice que José aceptó ser el sacrificio y permitió que le quitaran la vida. Claro, sabemos que hubo drogas, pero ¿pudo ser esta la causa? Claro, exacto, esa es la clave, María, porque cuando se hizo el análisis de tóxicos en el cuerpo de José Mauricio Espina, efectivamente no había rastro de LSD, pero tampoco de otras sustancias, incluso de alcohol, lo que nos lleva a un terreno aún más misterioso en este caso. Si no estaba drogado, si no estaba en un estado alterado de conciencia producto de alguna sustancia y aparentemente se encontraba en perfecto estado mental, ¿por qué se dejó asesinar? ¿Por qué no huyó? Preguntas, María, que imagino tendrán muy difícil respuesta. Sí, porque una cosa es hablar de una experiencia que le haya ocurrido a una persona sola o a un par de amigos, y otra ya es que implica un grupo de personas, como lo que sucedió en un colegio de Colombia. Decenas de estudiantes, adolescentes, se quedaron como una especie de trance después de jugar a la Ouija. ¿Qué es lo que pasó? Efectivamente, nos vamos de nuevo a Colombia, año 2023, una vez más. Y esto es muy interesante porque los casos anteriores hablan de, como dices, una o pocas personas que aparezcan o que parezcan estar en este estado de influencia, ¿no? Bajo este objeto, o quién sabe si bajo la influencia de algo que se manifieste a través de él. Pero esto se vuelve aún más extraño cuando sucede a decenas de niños, en este caso de un colegio. Los detalles de lo ocurrido también saltó a los medios de comunicación y en este caso lo cuentan desde el canal de Telemundo. 36 estudiantes en Colombia terminaron en el hospital supuestamente después de jugar con una tabla de Ouija para invocar a los espíritus. Vean nada más a estos jovencitos que estaban en su colegio y comenzaron a presentar comportamientos muy extraños y erráticos. Algunas niñas incluso convulsionaron y cuando sus compañeros las tocaban para ayudarlas, se contagiaban de la histeria y hasta se golpeaban entre sí. Todos fueron dados de alta días después, horas más tarde, pero las autoridades pidieron a los padres estar muy pendientes nuevamente de todo lo que hacen los hijos. Parece una especie de histeria colectiva o pánico colectivo. La cuestión es que nadie estamos libres de caer en este juego tan tentador y que genera polémica y fascinación a partes iguales. El vaso se mueve solo, o son nuestros propios músculos engañándonos. Manuel Carballal, criminólogo y escéptico, nos revela el oscuro secreto del efecto ideomotor tras la Ouija. Estamos creando ilusiones colectivas aterradoras sin darnos cuenta. Todas estas historias nos plantean muchas preguntas. ¿Se manifiesta alguna clase de espíritu o entidad a través de la Ouija? ¿O es todo producto de la sugestión? ¿Quién mueve el vaso, la moneda o el objeto que se utiliza en este juego? Vamos a ver qué opina de todo esto nuestro siguiente invitado. Manuel Carballal es investigador, criminólogo y director de la revista El Ojo Crítico. Es un buscador de misterios y conocimiento. Ha viajado por medio mundo y se ha topado con muchas cosas extrañas, pero también con casos fraudulentos. Su visión sobre ciertas cuestiones que se enmarcan en lo paranormal es bastante crítica y por eso queremos conocer su opinión sobre la Ouija. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Terror en Blanco. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de acompañaros. Voy directa con la pregunta. ¿La Ouija ha llevado a muchas personas a obsesionarse con ella? ¿Puede llegar a crear dependencia? Teniendo en cuenta los miles de millones que la han practicado, la verdad es que no es tan peligrosa como muchas otras prácticas dentro del mundo de lo paranormal. De hecho, en Estados Unidos, muchos psiquiatras utilizan la Ouija como expresión del efecto ideomotor
para tratar, por ejemplo, a niños con problemas de autismo, con problemas de relación, porque saben que es una forma de acceder a su inconsciente. Pero ocurre lo mismo que con un coche. Un coche te puede transportar por cualquier lado, puede costarte la vida si tienes un accidente o puede costarle la vida a otra persona si atropellas a alguien. O sea que esencialmente no es peligrosa, pero sí es verdad que como todas las prácticas en el contexto paranormal que utilizan el efecto idiomotor, en algunos casos yo he vivido alguno que me ha tocado muy de cerca que ha terminado con el fallecimiento de la persona, ¿no? Cuando hablo de efecto idiomotor, me refiero a todas estas micromovimientos musculares inconscientes, que hay un montón de prácticas a lo largo de toda la historia, desde el Imperio Romano, incluso desde antes, que se han utilizado en el contexto de las pitonisas, de los brujos, y que son muy conocidas. La Ouija es una de ellas, la escritura automática, la radiestesia con el péndulo, con las varillas de avellano, el juego de la Verónica, que se utiliza insertando unas tijeras en una Biblia, con todas sus variantes. Aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos la práctica de a peneira, que utilizaban y todavía hoy utilizan las meigas en el rural gallego. Todo eso son pequeños movimientos musculares que la persona no percibe y que se amplían a través, pues, de un péndulo, de las tijeras, de la Ouija, de la escritura automática. Y en otras culturas, en China, por ejemplo, está el Fuji, que es la Ouija china, que es muchísimo más espectacular que nuestra Ouija occidental, porque ahí se utiliza una mesa con una especie de plancha llena de arena y unos palos, en el centro de los cuales hay una especie de palo vertical, y las personas toman las puntas de los palos, se van moviendo al mismo tiempo, como en la Ouija, pero van viendo en caracteres chinos los mensajes de los supuestos espíritus, ¿no? Todo es lo mismo, todo es el efecto idiomotor. O sea que tú piensas que es debido a ese efecto por el que, digamos, que se mueve el vasito y hay esos movimientos cuando se practica la Ouija. Claro, de hecho hay un montón de papers académicos que se han publicado, estudios que se han hecho en montones de universidades, y no hay ninguna duda al respecto. La Ouija no se mueve sola. O sea, si tú dejas de tener contacto con el vaso no se mueve. El vaso se mueve cuando lo estás tocando. Y en función de la práctica que tengas, aquí, por ejemplo, hemos tenido casos muy famosos, como el del Grupo Atlán, que, claro, llevaban 30, 40 años haciendo la Ouija, entonces era espectacular ver una sesión de Ouija con el Grupo Atlán. Yo las he visto, era realmente espectacular porque estaban ya totalmente sincronizados y era muy rápido. Los movimientos eran vertiginosos, ¿no? Entonces es normal que una persona pueda pensar, uy, caray, esto no es de este mundo, pero es solo una cuestión de práctica, como todo. Bueno, sabemos que quien más la utiliza son los niños y los jóvenes, atraídos por aquello del misterio, por descubrir, ¿no?, las cosas del más allá, del otro mundo, pero claro, también son los más vulnerables, los más influyentes y que pueden dejarse llevar con más facilidad por instrucciones que les pueda dar la tabla, instrucciones que en algunos casos han tenido consecuencias fatales. Todos los años se producen, de hecho yo me atrevo a pronosticar que en los próximos meses, porque normalmente en verano se da más cobertura a este tipo de noticias, todos los años se produce en algún colegio del mundo un caso de psicosis compartida por menores que se encierran clandestinamente a hacer la Ouija. De hecho, yo recuerdo que en su día conseguimos, mi compañero Gabriel Carrión y yo, a través de movilizando al gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento de Elche, que se realizase una denuncia contra la casa de juegos Borrás, la de la magia Borrás, juegos infantiles, que comercializaba en España una tabla Ouija del diseño americano, que es más peligroso que el europeo. Digo más peligroso porque el americano va con una planchette y es para que la haga una persona sola. No es la típica copa, el típico vaso que hacen varios participantes, ¿no? Entonces, claro, y aquello se comercializaba en jugueterías para niños de a partir de 4 años de edad. Y, hombre, esto pasaba en España, ¿eh? Y claro, cuando tú te encuentras con casos, en mi caso no fue con la Ouija, aunque yo he hecho muchas veces la Ouija y yo recuerdo sesiones cuando era muy...
que todavía conservo las grabaciones en cinta magnetofónica, en que en alguna de ellas creíamos estar contactando con un extraterrestre, porque es típico, cuando tú te pones a hacer la Ouija, el vaso en el centro de un tablero en el que hay todas las letras del alfabeto, en un lado la palabra sí y en otro la palabra no, y cuando pones el dedo, cuando 3, 4, 5, 6 personas ponen el dedo encima del vaso, en muy poco tiempo, normalmente no pasan más de 3, 4 minutos, que empieza a hacer pequeños movimientos. A medida que se van sincronizando esos micromovimientos musculares inconscientes, empieza a hacer movimientos en elipse, movimientos en círculo. Claro, la primera pregunta que hace todo el mundo es: ¿estás aquí? Solo hay una respuesta posible, no te va a decir que no, va a decir que sí. Entonces, claro, inmediatamente el vaso, todos los participantes saben que el vaso tiene que ir hacia el sí. El problema viene cuando le preguntas quién eres. Entonces, es muy fácil, y esto pasa miles de veces, que haya dudas y que de repente se vaya hacia la J, luego se vaya hacia el número 3, luego se vaya hacia la P, luego se vaya hacia el 8. Claro, J3P8. ¿Quién se puede llamar J3P8? Y entonces tú recuerdas a R2D2 de la Guerra de las Galaxias, a C3PO, y dices, eres un extraterrestre, y ya se va hacia el sí. Vale, ya tienes el contacto, ya estás hablando con un extraterrestre. Así es como funciona. Claro, imagino que en aquel momento todos os lo creíais, pero ahora cuando escuchas esas grabaciones... Da un poco de pudor, sobre todo una en concreto que recuerdo porque estaba con un grupito de amigos del barrio que habíamos montado un pequeño grupo de investigación, que éramos como los Goonies, pero en terrible, hacíamos auténticas barbaridades, asaltar cementerios, pero hacer psicofonías, asaltar a las 5 de la mañana la sede de una secta satánica, bueno, auténticas locuras, ¿no? Éramos como los Goonies, pero en bestia. Y en aquella ocasión recuerdo que habíamos creído contactar con un extraterrestre que se decía llamar Wolf, lobo en inglés, y que nos invitaba a acompañarle a su planeta, para lo cual teníamos que desprendernos del cuerpo físico. Y el problema es que hay casos en la historia del contactismo en que ha habido personas que se han creído que estaban comunicándose con alguien del más allá o con alguien de otro planeta y que han terminado suicidándose con la Ouija o con cualquier otro sistema. Fue terrible el caso de los seguidores de Marcel Applewhite en Estados Unidos, en el que 39 personas se quitaron la vida porque creían que iban a irse a un planeta, a una nave extraterrestre que venía detrás del cometa Hale-Bopp. En mi experiencia personal, yo viví muy directamente el caso de mi madrina, la persona que a mí me introdujo en estos temas, sí, la meiga más famosa de Galicia en los años 80, Cassandra. Ella empezó a practicar la escritura automática, es otra forma de cumberlandismo, y llegó un momento en que se obsesionó tanto con aquellos contactos, con lo que ella pensaba que era un espíritu guía, que entró en un proceso muy autodestructivo, terminó separándose de su marido, perdiendo la custodia de sus 2 hijos y terminó quitándose la vida. Wow. Esos son los casos más terribles. Muy terrible. Incluso muchas personas, bueno, ya no en este punto, pero han necesitado ayuda psicológica para poder salir de ahí y superarlo. Claro, pero es un poco lo mismo que está ocurriendo ahora. Ahora la mayoría de los gabinetes psicológicos y pedagógicos están terriblemente preocupados por la adicción que genera los teléfonos móviles, la telefonía móvil y el mundo digital, que está causando trastornos terroríficos a menores, hasta el punto de que terminan provocando agresiones a sus propios padres si les quitan el móvil o si no les compran uno más moderno. O sea, ya se equipara la adicción a la telefonía móvil en los menores a la adicción a las drogas. ¿Es peligroso un teléfono móvil? ¿Tiene algo que ver con el más allá un teléfono móvil? No, un teléfono móvil es un aparato que está ahí. El problema es cómo lo utilices y hasta dónde de dependencia. Claro. Manuel, vamos a escuchar unas palabras del escritor José María Durán, a ver qué te parecen. La ciencia intenta explicarnos qué es el efecto idiomotor, que nosotros con movimientos neuromusculares vamos empujando de forma inconsciente y no intencionada el vaso que recorre el tablero y que se va a colocar sobre las letras a capricho para ofrecer la respuesta ahora bien. Es complicada, además, curiosamente, 2 compañeros de trabajo me hablaban de que me preguntaban sobre la Ouija, qué podía decirle a los hijos, porque
porque bueno, ya están haciendo preguntas y algunos compañeros de esos chavales ya habían utilizado la Ouija y decía que se contactaba con los muertos. Yo, aunque puedo llegar a entender o a creer que realmente en ocasiones el contacto con algo ajeno es real, siempre intento echar un poco de tierra al asunto, comentar que los espíritus brillan por su ausencia, que todas las experiencias que se han hecho en profundidad, o los experimentos, como por ejemplo, no sé, que los espíritus adivinen frases que hay o palabras que hay ocultas en sobres, tapar los ojos a las personas que hacen la experiencia, y bueno, siempre al final intentar indicar que el contacto con el más allá no se produce, que es todo mucho más mental, ¿no? Aunque claro, es un chaval de 12 o 15 años, pues realmente no le interesa. Ellos quieren las emociones fuertes. De hecho, utilizan la Ouija y no se conforman con el simple movimiento del vaso. Quieren que los espíritus provoquen algún efecto. Efecto idiomotor que tú ya avanzabas. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, absolutamente. Además, me parece muy razonable y muy prudente ese consejo. Porque es verdad, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y cuando mis sobrinos empiezan a interesarse por cosas así, yo soy mago, soy ilusionista, además creo que todo investigador de anomalías necesariamente tiene que ser ilusionista para poder discernir dónde hay fraude y dónde no. Y hay una serie de trucos que yo he adaptado a la Ouija, de movimiento de objetos sin contacto, de materializaciones y tal, para demostrarles que es un divertimento, que no hay nada sobrenatural ni nada extraño, porque tú no vas a poder controlar lo que ellos hagan en el colegio. Claro. Antes te pongo un ejemplo de lo que ocurrió en Elche, lo que hicimos con el gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento de Elche, fue a raíz de un caso de un colegio en el que los menores hacían pellas o en los recreos se encerraban en los lavados para hacer la Ouija. Y aquello ya estaba generando una Ouija que habían comprado en una tienda que comercializaba la Casa Borràs. Y aquello fue lo que nos hizo intervenir, ¿no? Y me parece muy prudente decirles que no, que esto no tiene nada que ver con el más allá, ni con el diablo, ni con los extraterrestres, que es un juego que es como nació. La Ouija, tal y como la conocemos, se patentó como un juego de mesa y no hubo ningún problema con la Ouija, era un divertimento, era como el Monopoly en Estados Unidos, hasta que a mediados de los 70 se estrena la película El Exorcista. Y en la película El Exorcista, basada en la novela de Peter Blatty, Egan comienza sus contactos con el diablo a través de la Ouija, y a partir de ahí cambió totalmente a nivel mundial la percepción de ese juego, y es cuando empezó todo este terror a esa tabla. Kansas, 1935. Un matrimonio, una tabla Ouija y un mensaje que terminó en tragedia. ¿Pueden unas simples letras llevar a alguien al asesinato? Y antes de terminar, os traemos una narración inmersiva de un caso real que ocurrió en Estados Unidos. A día de hoy todavía se recuerda porque conmocionó a la ciudad de Kansas. Se trata de un luctuoso crimen cuyo origen estaba en un tablero Ouija. Preparaos, poneos los auriculares porque vienen sensaciones muy intensas. Estamos en el año 1935 en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos. Son las 2 de la madrugada de un caluroso día de verano, cuando en uno de los tranquilos barrios de esa ciudad se escuchan 4 disparos. Tras estos, una llamada a la policía. Minutos más tarde, una patrulla se presenta en una casa. Es la de Herbert y Nellie Hart, un matrimonio muy querido en la zona. La policía llama a la puerta y Herbert la abre. Este hombre, de 77 años, está manchado de sangre, con cortes y heridas por todo el cuerpo. Su mujer Nellie está tumbada inerte boca abajo en el pasillo que va de la habitación a la cocina. La policía le pregunta entonces, ¿qué ha ocurrido? Herbert solo puede articular una frase: ha sido por culpa de la Ouija. Unos meses antes de este suceso, su mujer Nellie camina visitando un mercadillo de la zona cuando ve un objeto que le llama la atención, uno del que ha oído hablar y que le produce tremenda curiosidad. Es el tablero Ouija. Aquel que dicen puede comunicarse con los muertos. Nellie, emocionada por probar el tablero, se lo lleva a casa y comienza a jugar. El vaso que ha colocado parece moverse. ¿Quién eres? ¿Eres un espíritu? ¿Puedes darme algún mensaje? Son algunas de las preguntas que Nellie realiza en aquella sesión. El vaso se mueve frenéticamente, de una letra a otra, y finalmente completa un inquietante mensaje. Tu marido te es infiel y tiene $15,000 escondidos que no quiere compartir contigo. Una y otra vez la frase aparece en el tablero. La tabla Ouija insiste: debes de hacer algo.
Debes de hacer algo. Así que durante días Nelly juega a la Ouija y la tabla le envía siempre el mismo mensaje. Tu marido te es infiel, tiene escondidos $15,000. Debes de hacer algo. Aquel día de verano de 1935, toma entonces la pistola que ambos tienen en la casa y apunta a su marido. Túmbate en la cama, te voy a atar con alambres y no pararé de golpearte hasta que me digas la verdad. Nelly le golpea una y otra vez, pero Herbert niega la acusación. Pero en la cabeza de Nelly solo está esa frase: debes de hacer algo. Así que toma un cuchillo y comienza a apuñalar las espinillas de su marido. ¿Dónde está el dinero? Lo repite una y otra vez, hasta que Herbert, desesperado, le dice a Nelly lo que quiere oír. Satisfecha por la respuesta, decide desatar a Herbert y dirigirse al lugar donde supuestamente están los $15,000. Entonces, Herbert decide tomar la pistola y dispara 4 veces en la espalda de su mujer. Cuando Herbert fue detenido, aseguró a la policía: ha sido por culpa de la Ouija. Debía de hacer algo. Inocente diversión o riesgo real. La línea entre el mito y la advertencia es más fina de lo que crees. Después de esta historia y de los casos que nos has traído, Juan, a ver quién duerme sin dejar de pensar en esa mujer con uñas largas y sucias pegada a los pies de la cama. Yo no sé si lo voy a conseguir. También hemos escuchado la opinión de 2 expertos, la de José Manuel Bautista, que nos ha contado que él mismo asistió a una sesión de Ouija y vivió en primera persona la presencia de un espíritu, y la de Manuel Carballal, con una visión más escéptica y cercana a las explicaciones que da la ciencia al efecto ideomotor. En lo que sí coinciden ambos, y yo estoy muy de acuerdo, es en que esta práctica puede ser muy seductora, pero también peligrosa, si no se hace con respeto y precaución. Aunque yo todavía no he hecho una Ouija. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Tú has hecho alguna vez alguna sesión? ¿Qué te ha parecido todo? Pues hice una vez una sesión de Ouija, pero la cosa, la verdad es que no quedó demasiado bien. Aquello se movía más bien poco, hay que decirlo. Pero es cierto que hay que tener mucho cuidado. Hay que jugar, y tú has dicho una palabra, yo creo que es clave, ¿no? Hay que hacerlo con cabeza, sin obsesionarse y con respeto a lo que se está haciendo, porque como dicen los expertos, bueno, no sabemos qué es lo que se puede manifestar ahí, si es que se manifiesta algo o si hay algo en el interior de la mente de los que participan. Sea como sea, siempre dicen los expertos, hay que cerrar la sesión para que aquello, sea lo que sea, se marche y nos deje tranquilos, o por lo menos que nosotros nos sintamos más tranquilos y así no llegue a suceder cosas como las que hemos descubierto esta noche, María. Toda la razón, Juan. Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Si este vídeo te ha dejado con la piel de gallina, no olvides darle like, suscribirte y comentar. ¿Alguna vez te atreviste a usar una Ouija? Cuéntanos tu experiencia. Y recuerda, algunos juegos es mejor dejarlos en el tablero. Hasta el próximo misterio.